Muy buenos días, por favor, ¿pueden escucharme? Buenos días, profe. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar, chicos, la reunión. Como les decía, el día de ayer va a ser una reunión en donde vamos a vigilar más los instrumentos antes que ingresarlos. Vamos a tratar de ser extremadamente cauteloso, porque los instrumentos, como ustedes muy bien saben, van a estar agitados por la tormenta de noticias que se nos viene. Esa tormenta de noticias se nos viene desde el día de hoy y muchos de los instrumentos están perdiendo correlación en su totalidad. Por un lado están cayendo las divisas europeas, por otro lado está subiendo el oro, las materias primas, las acciones han desplomado, todo no parece tener sentido y esto se debe, como les dije, pues al todo relleno de noticias que tenemos y que también al mismo tiempo les decía que no es, no deberíamos operar con muchísima fuerza, ¿no? Las noticias más fuertes, como ustedes pueden ver, tenemos los datos de los PMIs. Bien. Y después tenemos los datos de la productividad de otros países. Nos vamos directamente a la plataforma y vamos a ver cómo se encuentran las acciones en primera instancia, ¿no? Como les dije, las acciones se encuentran desde algún punto, han caído con mucha fuerza, no existe razón alguna, simplemente se han desplomado de una manera bastante arbitraria. Si ustedes pueden observar en este caso, miren, el gráfico de las acciones aún está contemplando un movimiento alcista, pero en pleno preámbulo de la baja de los tipos de interés comienza a retroceder. Eso se debe principalmente a que, como les dije con anterioridad, el movimiento de las acciones debería generar un aporte al alza y probablemente lo que quieran hacer los mercados es generar una especie de desplome. Nos encontramos en este punto en una caída aproximadamente del 1%, en donde básicamente el instrumento, como ustedes pueden observar, está llegando a los mínimos anteriores, ¿no? Y lo que podría ocasionar es que los mercados quieran, en este caso, subir nuevamente. Sin embargo, ya tenemos algunos ingresos justo en este nivel, justo en el nivel donde ha caído y también en otro nivel. Lógicamente, no vale la pena generar un nuevo ingreso. Y las personas que quieran ingresar y seguir a las acciones, les recomendaría tratar de ingresar justo en este punto y colocar un stop loss por debajo de este nivel. Esa señal de inversiones es la misma que ya di hace una semana. O sea, lamentablemente el mercado no se ha movido demasiado en las acciones. Y vuelvo y repito, yo al menos esta semana no esperaría que el mercado tenga una tendencia bajista, más bien todo lo contrario. Sin embargo, obviamente hay que tomar en cuenta que estos retrocesos pueden ser importantes para nuestros niveles pues, de tendencia. En ese sentido, mi recomendación, estimados inversionistas, es procurar obtener un nivel a la alza con fuerza. Bien. Si ustedes quieren ingresar en acciones, procuren hacerlo con lotajes bajos. El lotaje más bajo en XM es 0,1 y lo ideal es tratar que las acciones se disparen. Esa sería la posición a largo plazo de late, que es en swing trading, no puede ser day trading. Si quieren hacer day trading, está completamente negado la posición. No deben hacer ni day trading ni scalping. Las acciones van a estar extremadamente volátiles el día de hoy y los demás días. Entonces la recomendación sería para las personas que quieren ingresar, hacerlo desde el largo, desde un swing trading como tal. Les voy a enviar la señal para los que quieran tomar, ¿sí? Que básicamente el mercado lo que tiene que hacer principalmente es despuntar. Vuelvo y repito, es una semana muy compleja, muy difícil. Los instrumentos están generando una volatilidad bastante inesperada y la recomendación es no invertir en forma de scalping ni day trading, en especial en el gráfico de las acciones, que podría llegar a ser complejo en ese sentido. Bien. Solo se recomendaría swim y bueno, en el caso de querer hacer scalping o algo, recomendaría después de las noticias. Ahora mismo el mercado no se encuentra en sus mejores momentos, no es bueno tratar de tener ciertos ingresos, deberíamos vigilar nada más al instrumento como tal. Bien, de ahí si vemos más en el corto plazo, se puede ver claramente la caída del gráfico de las acciones del día de hoy. Se puede ver que ha caído con mucha fuerza, ahora mismo que está luchando entre el break-even y la suba, sí, pero insisto, yo no pienso volver a tomar posiciones en este caso de ellos es scalping como tal. Entonces, en ese sentido, tengamos mucho cuidado, por favor, que la cartera puede generar movimientos, en este caso, con fuerza.
alcista. Bien, eso referente a la gráfica de las acciones. Vámonos a la gráfica del oro. La gráfica del oro también va a ser otra gráfica que no está teniendo una tendencia muy clara, que está haciendo prácticamente lo que sea. Y bueno, ahora mismo estamos observando el mercado como tal. Bueno, vamos a verlo desde largo plazo. Como ustedes saben, la gráfica del oro en el largo plazo ha sido completamente alcista. Bien, esta gráfica que ha sido completamente alcista, por fin rompió este rectángulo que ya lo veníamos trazando desde hace unos meses atrás, ¿no? Que era el triángulo de acá. Entonces, si ya rompe ese rectángulo de acá, lo ideal es que quiera generar un nuevo, una nueva tendencia a la alza. Sin embargo, si nos fijamos, se ha tropezado con el movimiento o el rectángulo de acá. Se ha tropezado con ese movimiento, como podrán darse cuenta, ¿no? Tiene un nivel máximo, ya un nivel aquí de piso, de techo, perdón, en donde el mercado ha estado peleando. De hecho, el día de ayer llegó a ese nivel y ha estado que sube, cae en ese punto. Completamente normal, es un nivel institucional. Hay que tener cuidado. El nivel de los 3500 puede ser peligroso. En teoría, esto debería subir. En teoría. Sin embargo, vuelvo y repito, los mercados no se encuentran en su mejor momento y podría pasar cualquier cosa. Incluso podría ser un pullback otra vez a la ruptura. Y la ruptura de eso es que el mercado debe llegar a los 34,5 más o menos, 3400 incluso. Entonces vamos a ver un poco la figura de corto plazo para ver qué está pasando. Miren, ¿qué podemos observar? Ustedes se podrán dar cuenta que los mercados están obteniendo, o desde aquí han generado un nuevo impulso con mucha fuerza, ¿sí? Obviamente lo han hecho de manera, digamos que un poco más lenta, no ha habido inicialmente tanto volumen, pero si ustedes se fijan, ha comenzado ya a subir. De hecho, desde que comenzó a subir, el oro ha tenido un crecimiento del 5,71% sin ningún retroceso. Lo que podría implicar en este caso que el mercado como tal podría impulsarse de esta manera, obtener una caída de esta forma. Bien, ¿cuál sería en este caso lo que deberíamos hacer? Pues sencillo. Podríamos hacer una línea Fibonacci de acá a acá. Bien, y en los niveles Fibonacci que vamos a ver, los niveles Fibonacci que vamos a ver van a hacer que el mercado de alguna manera pueda obtener un nivel de retroceso. Es decir, nivel a la alza. Después de eso puede haber una caída a 23 o hasta 61 Fibonacci. Va a depender enteramente de las noticias. Es decir, que el nivel máximo de caída podría ser entre 34,61 a 34,91. Bien, repito, eso solo estamos estudiando, no vamos a hacer ningún ingreso. Estamos estudiando un poco el movimiento. Si ustedes se fijan, los mercados como el estocástico, mire, tienen niveles de compra. El volumen no ha generado ninguna posición buena del mercado, se ha quedado lineal prácticamente. El R6, si ustedes se fijan, está llegando a las líneas de sobrecompra, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ustedes van a ver que el mercado se encuentra lineal, ¿no? O sea, una línea recta, dando la referencia de que debería haber una caída. Si ustedes se fijan y hacemos contraposición, miren. El RC ha topado ese nivel y aquí lo vuelve a topar. Estocástico en sobrecompra y volumen indiferente y más los rechazos del precio, debería haber una corrección de este tipo. Vuelvo y repito, debería. No sabemos si habrá. Insisto, los mercados están extremadamente volátiles, no nos dice ningún punto de entrada. Claro, o sea, bueno, en teoría aquí debería haber una venta, ¿ya? Pero como ustedes saben, las noticias podrían hacer que esto suba más o simplemente se enrague o caiga, no se sabe, ¿no? Ahora, si vemos la composición de la figura de H4, pues se sigue viendo exactamente lo mismo, ¿no? En este caso, pues las entradas son mucho más firmes, movimiento al alza y aquí existe total divergencia. Divergencia, caída y bueno, volúmenes en este caso la baja. Figura de H1, pues con más celeridad, se ve claramente la divergencia, hay una venta muy clara en el corto plazo, como pueden ver, es la típica, ¿no?
Movimiento de suba, caída. Suba, caída. Corrección tipo pullback, caída. Bien, como les dije, miren, ahora tenemos dos posibilidades. La primera es dejar que el precio siga moviéndose sin ninguna razón. Es decir, si estas noticias, suba o caiga, no nos montamos, solo verificamos la tendencia. La hipótesis de esto es que el mercado debería hacer esto. Así debería ver el mercado. 23 o 38. ¿Ya? Y la otra podría ser arriesgarnos ante todas las señales en venta. Yo les dijera arriesguémonos, pero en verdad es muy complejo el precio del oro. Yo no lo haría. Yo sí estaría bastante cauteloso y muy reservado ante las posiciones. Como les dije, ya casi en una hora tenemos noticias. Entonces, yo estaría más bien vigilante. ¿Qué haría yo? Miren, aunque el precio rompa 23, lo seguirían viendo con desconfianza a que tope el 61. Como les dije, es muy anormal lo que está sucediendo ahora. Puede subir como puede caer. Entonces, obviamente, nuestra idea de trading no es arriesgar cuando no se tiene mucha seguridad. Yo de momento estoy fuera. Bien. Sin embargo, si alguien busca una estrategia, el problema principal es que técnicamente esto es venta, pero fundamentalmente esto es compra. Entonces, cuando existe esa pelea, generalmente suele ganar el análisis fundamental. El problema es que si no tienes puntos técnicos o entradas técnicas, no tienes dónde ingresar. Simplemente sabes que va a comprar si tendrás que aguantarte las curvas que les decía ayer, ¿no? O sea, las grandes mechas. Ese es el enorme problema que tenemos en este momento. Entonces, mi consejo, vuelvo y repito, termina siendo tener cuidado. Tener cuidado con el instrumento puede ser muy complejo. Yo me apalancaría a una, como les dije anteriormente, venta, ¿ya? Pero con muchísimo recelo. Tengamos nuevamente cuidado. Miren que no operemos un día, para serles bastante franco, no es nada malo realmente. Que no operemos o no terminemos de operar un día, no es nada malo, no nos va a pasar nada. Bueno, una semana tampoco. Lo mejor es guardar, digamos, ciertos recursos para cuando tengamos un buen ingreso. Será lo adecuado. Pero bueno, ya veremos un poco qué es lo que va a pasar con el mercado. Como les dije, a las 8:45 tenemos noticias y hay que ver hacia dónde se dirige el precio. Insisto, traten de no hacer en esta semana scalping ni swing trading. Tal vez si es que tienen una señal tan perfecta de que todo se señala y justo no hay noticias ni nada, les dijera, pero hay un montón de noticias y señales perfectas no hay, más bien hay todo lo contrario. Hay señales muy confusas. Pero bueno, esa es básicamente la proposición que les he podido dar en este caso en la gráfica de el precio del oro. En otras palabras, movimiento claramente bajista, todas las estructuras están obedeciendo a una caída de precio, pero al mismo tiempo tenemos la contrariedad del fundamental, lo que podría generar una representación de un nivel de volatilidad, ¿ok? Tengan cuidado, por favor, repito, sé que soy muy cansón con esto, pero no operen, en verdad. Esta semana luce que todo el mundo puede quemar sus cuentas, luce mucho a eso, ¿sí? Entonces, preferible no operar. Bien. Nos vamos ahora a la gráfica del petróleo. Ya, en la gráfica del petróleo, vámonos a la gráfica del petróleo. Teníamos una posición en venta, como les decía, el día de ayer. Probablemente esta posición en venta debamos cerrarla, porque como ustedes pueden ver, el mercado ha tenido muchísima fortaleza. Y aquí también otra puntualización. El petróleo, sí, es una materia prima y obviamente se va a mover en función del movimiento del dólar. Si el dólar pierde valor, el petróleo sube y viceversa. En este momento, el petróleo ha dejado atrás todos los fundamentales de la guerra y se ha disparado con fuerza justamente a la debilidad del dólar. Miren ustedes, ha tenido un gran crecimiento en este último punto. Desde el punto en que pensábamos que era venta al nivel anterior, ha crecido alrededor de un 3%, algo que es bastante fuerte para hacer el petróleo. Estamos a nada de que nos tope el stop loss. Yo les voy a recomendar que, bueno, si no tienen ingresos aquí, no ingresen, ¿sí? No ingresen. Traten de no ingresar. Las recomendaciones son exactamente las mismas. El mercado no sabe exactamente a dónde va a ir, ¿sí? Y adicional a esto, también les recomendaría por otro lado, si es que tienen la operación igual que yo,
igual yo voy a dejar que me tope el stop loss, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, en primer lugar, siempre hay que respetar estos parámetros de stop loss y take profit. Es una buena, siempre va a ser una buena proposición hacer eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque aún digamos que está inmerso dentro de su figura. Caída, retroceso tipo pullback, ya, caída, retroceso tipo pullback y luego caída nuevamente de esta forma, ¿ya? Lo que podría significar que los mercados en este caso puedan generar un desplome, un desplome, ¿bien? Entonces digamos que aún está inmerso de la figura del pullback. Si sigue inmerso en la figura del pullback, lo lógico es que aún deba caer. Pero repito que estamos justo en esos fundamentales que no son muy claros. Entonces, al igual que el oro, yo lo sigo viendo aún con una posición bajista. Pero vuelvo y repito, sí hay que tenerle cuidado. Hay que tener mucho cuidado en lo que puede llegar a suceder con el mercado. Ahora mismo, miren, ni siquiera estamos cerca de la noticia, los mercados están como locos. Están que suben, caen, suben, caen, suben, caen. Tanto en el oro como en las europeas como en el precio de, en este caso, el petróleo como tal, ¿no? Como podrán observar, incluso en el corto plazo, bueno, ahora mismo no se ve mucho, pero en el corto plazo se va a observar las grandes mechas, ¿no? Como que sube, cae, anormal en el oro. El oro tiende a ser más lentito, pero ahora mismo está un poco agitado y es por las noticias que se van a vivir. Entonces, tengamos cuidado, por favor. Bien, vamos a regresar a ver otra vez el oro. Quiero ver las mechas que está haciendo en el corto plazo. No está aquí. Mira, lo que vamos a hacer, hagamos algo. Vamos a dejar marcado las divergencias como para darle solo seguimiento durante la semana y ver si puede haber una entrada interesante. Entonces, este nivel era importante. Dejémosle marcado el nivel de divergencia, dejémosle marcado el nivel donde rebotó. Listo. Entonces, como no vamos a ingresar, lo único que vamos a ver es que qué es lo que va a ser el precio. Pero ok, intuyo, vuelvo y repito, alta volatilidad. De hecho, mira, ya le está pasando. Si vemos en las figuras pequeñas, se ve claramente la volatilidad del precio. Caída, mechas, subida, mecha, bajada, mecha. O sea, imagínense, en menos de 2 horas ha dejado ya 3, 4, 5 mechas y sin ninguna posición al alza ni a la baja, sino más bien se ha quedado en líneas promedio. Es justamente lo que queremos evitar. Bien. Vámonos a las divisas europeas, vámonos a la libra esterlina, donde nosotros en este caso teníamos una posición en venta. Y es lo que les digo, miren lo anormal del mercado, o sea, completamente anormal. La libra esterlina tiene una correlación directa con el euro dólar y con el oro. Y el oro está despuntando a máximos y la libra está cayendo. O sea, ¿se dan cuenta lo complicado que puede llegar a ser esta semana? Que están rompiendo una correlación histórica. No lo van a romper para siempre. Muy probablemente lo rompan solo por esta semana o estos días, no sé. No sé es exactamente cuándo regresará, pero eso solo refleja lo extremadamente complejo de esta semana. La libra esterlina, sin razón alguna, porque no ha tenido noticias, ya tiene una caída el día de hoy del 1,34%. Es decir, desde el punto de vista del oro, desde el punto de vista del oro, perdón, desde el punto de vista del dólar, el dólar está aumentando valor, ¿ya? Pero no tiene sentido, porque si el dólar aumenta valor, ¿por qué aumenta valor el oro? No tiene sentido, como pueden ver, todo se está rompiendo las correlaciones. Entonces, claro, yo ayer decía, tal vez armemos una cartera en divisas europeas, pero hoy en el mercado ha demostrado que no es tan buena idea. Jonathan dicen, buenos días, disculpa, ¿a qué se debe dejar correr los stop loss, pero soltar ganancias en RR en mayoría de casos si no suelen tener posiciones beneficio 1 a 1? Lo que espera perder, lo que espera ganar. ¿Cómo manejo? ¿Cuál es la lógica? Cuando vayan teniendo beneficios suelen cerrar el mercado, no llega el TP. Yo no suelo cerrar. Bueno, depende de cuál sea el estilo de operación, pero yo nunca recomiendo cerrar. De hecho, yo siempre recomiendo ajustar SLs y dejar que corre el SL hasta el TP. Es lo adecuado. Lo que sí les suelo decir es tomen parciales porque, bueno, me los conozco. Muchos de ustedes no se aguantan una posición así una semana. Ustedes se aguantarán eso 1 hora, 2 horas, ni bien tienen ganas, se cierran. Entonces el consejo siempre es dejar mover el SL en positivo y dejar que el mercado corra. Ese siempre ha sido el consejo. De hecho, en las acciones mismo les he dicho varias veces. Nosotros ya estábamos en ganancias, si se ponen a pensar. Miren, nosotros tenemos un ingreso aquí, como pueden ver, y miren, el mercado despuntó hasta acá.
hasta el mercado despuntó hasta acá. Como pueden ver, ha tenido un crecimiento casi del 3%. Y yo nunca les dije cierren. Ya, yo siempre les he dicho es mantengan la posición hasta el take profit. El take profit ya son los 24.000. Pero también entiendo, vuelvo y repito, para las personas que no van a mantener esta posición abierta. De hecho, estoy seguro que aquí ninguno lo ha tenido, aunque sea uno o dos, pero no todos. Entonces lo que les digo es, mira, si llega hasta cierto nivel, ajusta el SL o toma ganancias. Ya. Pero eso es, digamos que para personas que quieren hacerlo más a corto plazo. Bien. Entonces, depende mucho de la orientación y la metodología en la que trabajes. Si haces swing trading o estás operando exactamente como yo estoy operando, entonces la lógica es simplemente mover stop loss en positivo o dejar que te tope el stop loss o dejar que te tope el take profit. Simplemente dejar que suceda. Si es que esa es la lógica con la cual quieres trabajar. Pero vuelvo y repito, no es la de todos, ya no es la de todos, ¿sí? Lo ideal sería que lo hagan al 100% idéntico, ¿no? Pero esto no es como un partido de fútbol en donde solo, digamos que te dicen driblea y tienes que driblear, sino aquí infringe muchas emociones, carteras, tiempos, hay muchas características a tomar en cuenta. Entonces, en respuesta a tu pregunta, depende del trader, ¿sí? La lógica sigue siendo la misma. Stop loss, take profit, función de riesgo, dejar que el mercado corra. Nada más. Pero depende del trader. Dependerá de ti si es que tú quieres hacer operaciones de corto plazo u operaciones de largo plazo. Por ejemplo, en esta semana, como les digo, recomendaciones del corto plazo no hay. Esta semana. No existe, no existe, no existe. Y aquí seguramente habrá personas que querrán hacer a corto plazo. ¿Ya? A pesar de que no existe. Ya tiene un sesgo psicológico. Habrá personas que no mismo quieren hacer a corto plazo, perfecto. Esta semana ni siquiera deberían ver el mercado para las personas de corto plazo. Me hago entender. Sin embargo, entenderé que en esta semana obviamente va a haber personas que quieran operar. Entonces, como puedes ver, la lógica sigue siendo la misma, pero depende de la decisión de cada uno. No sé si me hago entender. Bien, vámonos al oro otra vez, antes de irnos a temas de las divisas europeas. Y otra vez, miren, otra vez mechas de locos, de locos, de locos, de locos. Una mecha, están ahorita en 82, nada que preocuparse realmente. No ha hecho nada. Como les dije, si es que se va a 23, acá, si va a 23, a este nivel, vamos a ver si es que puede, lo rompe o lo penetra con fuerza. Porque ahí podría ir tranquilamente ya acá, y acá, y acá, y hasta 61, que sería extremadamente adecuado. Pero repito, vuelvo e insisto, muy complejo. Insisto también, miren, la libra como grifo de chorro de agua se está cayendo de una forma increíble y no hay fundamentales, amigos. No hay fundamentales. Busqué por todo lado en Bloomberg. No hay ningún fundamental. Simplemente se desplomó ante supuestamente el movimiento de fuerza del dólar. Pero vuelvo y repito, si existe fortaleza en el dólar, ¿por qué el oro sube con tanta fuerza? Como se podrán fijar, se están moviendo los mercados desde diferentes fundamentales. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, ¿sí? Bien, nos vamos al precio en este caso de el euro dólar, que va a ser exactamente lo mismo, ¿no? En su correlación. El euro dólar, miren por su otro lado. Bueno, la libra, caída masiva y rompió sus figuras de largo plazo incluso. Probablemente esto se vaya hasta el piso, libra esterlina. Pero el euro, no. Es que es lo que le digo, o sea, todo, absolutamente todo está como loco. Ujú. Entonces, miren, que ustedes están observando. Precio, precio, precio. Seguimos en el hombro, cabeza, hombro, en el euro. O sea, el euro dólar, a pesar de tener una fuerte caída, que no ha sido tan pronunciada como la de la libra, y en este caso, ¿qué podría haber? Gran suba. Pero en la libra ya tenemos cambio de tendencia, como pueden ver. La libra te dice cambio de tendencia, el euro te dice aún puedo subir. Como les dije, yo ayer pensaba que podríamos hacer movimientos europeos, porque hasta ayer no se estaban moviendo con fuerza, pero hoy ya vemos que los mercados sí están generando volatilidad y no de la buena. Entonces, otra vez, mucho cuidado.
Diego me dice, profe, ¿se podría decir que está haciendo manipulación? Sí, y una manipulación bastante fuerte, pero ojo, no es una manipulación en este caso de que queremos valorar unos cuantos dólares, no. Eso se está manipulando en función de diferentes intereses. Como les digo, el oro muy seguramente está requiriendo recapitular el tema del tipo de interés, el oro. Las divisas europeas también están queriendo recapitular, en este caso, la fortaleza del dólar, sin ninguna razón. Las acciones deberían recapitular el tipo de interés, deberían, pero no lo están recapitulando. Las acciones no sé a dónde están yendo, simplemente las acciones están cayendo por caer. El petróleo también se está moviendo en función del dólar. Entonces, como que sí existe manipulación, pero lo difícil de esa manipulación es que existen diferentes medios, por decirlo así. Existen diferentes medios. Tenemos movimientos alcistas, movimientos bajistas. Pues chuta, estamos en niveles o puntos donde el mercado tranquilamente está haciendo, pucha, ¿qué les digo? Movimientos sin sentido. Y sí se debe a la manipulación, pero de diferentes actores, no solo de uno. Dice buenos días, ¿cuál podría ser la perspectiva más posible de Lore en los días fundamentales? Ya, bueno, ayer me vas explicando un montoncísimo sobre eso, sobre cuál es la perspectiva del oro sobre noticias fundamentales. En resumen, bueno, si quieres ver a detalle, revisa la clase de ayer, porque ayer pasamos hablando una hora entera de eso. En resumen, debería ser compra, debería subir, fundamentalmente hablando. Más bien parece que están operando con información privilegiada. Es que eso es la manipulación. La manipulación es el movimiento de la información privilegiada. Esa es la manipulación. Es decir, tú tienes información privilegiada y comienzas a mover al mercado a tu antojo. Ya, entonces tú dices, ah, mira, definitivamente sí se va a mover el tipo de interés. Entonces comienzas a subir el precio del oro. Pero en Europa dices, oye, va a subir el tipo de interés, pero está muy alto el precio. Entonces, ¿qué te parece si es que lo manipulamos, lo bajamos para luego subirlo? Ya, puede ir por ahí. Pero si te das cuenta, es tan abstracto, es tan abstracto porque tú dices, si va a bajar el tipo de interés, ¿por qué sube la libra? No tiene sentido, debería, perdón, ¿por qué baja la libra? Debería subir. Claro, es porque está siendo manipulado para comprarlo a un mejor precio, por decirlo así. Entonces, si te fijas, tiene muchas contradicciones ese tema, ¿ya? Ese es el tema en específico. Mira, vamos a regresar otra vez al oro, otra vez sin tendencia. Miren, gráfico del oro, como ustedes podrán observar, otra vez en mechas. Miren que ni siquiera estamos una hora aquí en la sesión de clase y el mercado hace más mechas, como que si chuta tuviéramos el discurso de Powell ahora mismo, porque así pasa cuando habla Powell, uno abajo, otro arriba, uno abajo, otro arriba. Y no hay ni siquiera noticias. Dije, toda esta semana va a ser así. Entonces a eso me refería, ¿no? Tener cuidado. Para un trader minorista en este escenario es mejor, es el peor escenario para operar. Claro, totalmente. Yo por eso les decía, no operen. Este escenario que estamos viviendo ahorita es el peor escenario que tenemos para operación. Es el peor, así, peor, el peor, el peor, el peor. O sea, aquí, como les dije, ni siquiera deberíamos armar sesiones de trading, chicos. En verdad, no deberíamos. No deberíamos, porque en verdad el mercado va a estar tan, pero tan volátil. Miren, hace 2 minutos estaba en 86 y ahorita está en 83. Es muy complejo. O sea, este es un escenario de quemacuentas, un escenario de full stop loss, es un escenario terrible. A menos que sigas tendencias claras, con fuerza, swing traders y tengas buen capital, te aguanta los escenarios. Si no es el caso, aléjate un montón. ¿Sí? Pero sí es buena la sesión de usted nos ilustre sobre lo que no se debe hacer. Obviamente no, yo no voy a dejar de faltar a la sesión porque la idea de la sesión es orientarles. Claro, yo siempre voy a darles la sesión. Por eso es que no les dije, chicos, ¿saben qué? Ya no, esta semana y no doy clases para nada. O sea, mi sesión siempre va a darse, a menos que esté de vacaciones. Siempre se va a dar, ya, a pesar de que les recomiendan no operar. Por ejemplo, en esa sesión, la única operación que les voy a recomendar es la del Nasdaq. Y de ahí ya no vamos a operar más. Solo vamos a ver las divisas, hablar un poco de ello y se acabó. El mercado está cuando en Futurama el Fray es director de la empresa y da su discurso. Sí, más o menos. O sea, en verdad está bastante cambiante. Como les dije, a un minuto, hace unos 5 minutos, el precio del oro repuntaba. Pasaron 5, está a la baja.
O sea, realmente nada que decir. O sea, muchos cabos sueltos. El oro baja y sube de manera caótica, sí. Es lo que les decía. Por eso yo les decía, no operen. No operen. Y así va a ser toda la semana, ojo, ¿eh? Todita la semana va a ser así. Entonces, cuidado nada más, ¿sí? Como les dije, yo creo que el oro se merece un retroceso, pero no creo que lo haga tan fácilmente. Puede haber problemas. Vámonos a Asia. Vámonos a Asia. Vamos a ver qué nos puede o qué nos depara el mercado asiático. También debe estar como loco. El yen japonés en específico. Miren, el yen, muy parecido al oro va a estar, porque el yen, para colmo, es utilizado como instrumento de refugio. Y miren, ¿se acuerdan que hace un momento nosotros estábamos en posiciones a la baja en el yen japonés? Y se enrangó y hoy se dispara. El dólar se está barrando sobre el yen. Y vuelvo y repito, ¿no les parece muy curioso que se dispare el oro? Es decir, se están refugiando las personas y al mismo tiempo también se están refugiando el dólar, sabiendo que ya van a bajar el tipo de interés. Es que no tiene sentido. No tiene nada de sentido. Y el yen ya me imaginaba que iba a estar como loco. Aquí nosotros tenemos una posición a largo plazo. Obviamente en el largo plazo eso no te va a afectar porque el largo plazo al final se debería mover en función a la tendencia. Pero en el corto plazo es extremadamente caótico el movimiento, ¿no? Obviamente en el corto plazo eso sigue siendo bajada. Tengan cuidado con el ingreso del yen. El yen puede ser un buen instrumento, pero bajo lo que acabamos de ver puede haber tener un montón de problemas. Entonces mi consejo sí sería tener mucho cuidado en el yen japonés. Vámonos otra vez al oro. Perdón por ser muy reiterativo, es que bueno, el oro siempre ha sido mi emoción, mi pasión. Siempre lo he seguido, a pesar de que hoy, esta semana más bien me voy a quedar con ganas de operar, pero miren el oro, ya está rompiendo los 80. Sí, es que es un buen instrumento. O sea, sé que tiene sus movimientos como ahora, pero es más que conocer y disciplina. Si tú ya sabes que el oro es complejo, simplemente no operes, ¿ya? Pero es buen instrumento, es muy buen instrumento. Ajá. De hecho, yo prefiero este instrumento a Bitcoin. Bitcoin me parece bueno, pero como que muy caótico, sin sentido. En cambio, el oro sí tiene sentido. A pesar de, y ojo, ¿no? Miren, que, como les decía, este movimiento que estamos viendo da la apariencia que no tiene sentido. Pero como les dije, sí tiene sentido porque hay manipulación detrás. O sea, las instituciones están jugando con el oro como no tienen idea. Bitcoin también es excelente. Sí, bueno, yo al Bitcoin sí le hago, pero más para tendencias. Yo sí no me gusta escalpear con el Bitcoin. ¿Saben? A mí me ha pasado de todo en el mercado. Una vez, cuando fue hace 2 años me parece que fue, me sorprendió una vez el Bitcoin. Bueno, siempre sorprende, pero una vez me sorprendió de una forma abismal. Cuando pasó este tema, no sé si ustedes recuerdan cuando el mercado, ¿cómo se llama ese instrumento? El Bitcoin. No solo el Bitcoin, sino se afectó el Bitcoin, el oro, el Nasdaq, pero el Bitcoin fue el protagonista. Cuando Japón subió por primera vez su tipo de interés, hace 2 años más o menos, una semana después reaccionó el tipo de interés. Reaccionó el tipo de interés. Y reaccionó el tipo de interés dando un cash bursátil en el Bitcoin, en el Nasdaq y en el oro. El Bitcoin tuvo una depreciación un día domingo del, ¿qué será? 10% cayó el día domingo el Bitcoin cuando hubo ese cash bursátil. No sé si alguien se acuerda de eso. Ya lo voy a dejar en la gráfica. Pero tuvo una caída del 10% el domingo y después se enrangó el día lunes. En la noche volvió a caer 1% más y después subió el 10% el martes. Ya, ese tipo de movimientos, bueno, ahí me hizo perder mucho dinero, tengo que decirlo, me hizo perder como unos 6.000, $7.000. Ya, y más allá de perder dinero, que eso molesta a cualquiera, es el movimiento tan errático y tan impredecible que a mí no me da confianza hacer day trading y hacer scalping. Yo por eso que ustedes se darán cuenta que yo hago full swing y cuando hago day y eso como que muy controlado muy rara vez en el Bitcoin porque es muy errático, ¿ya? Porque tú no sabes cuándo va a pasar. ¿Cuándo? O sea, uno cómo se imagina que va a haber un cash bursátil el día domingo en la noche, porque para colmo fue eso de las 8 o 9 de la noche. Y esa recuperación que en teoría técnicamente ya debió haber corregido, no debió haber continuado su tendencia a la baja, termina corrigiendo 2 días después al mismo valor. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Obvio que los fundamentales ya te iban avisando, ¿no? Pero
hay problema. Como ahora, aquí los fundamentales te van avisando que hay problemas por todo lado. Te van avisando un montón, que hay un montón de líos, ¿ya? Pero obviamente aquí ya dependerá de cómo quieran verlo. Bitcoin. Bitcoin, el movimiento del Bitcoin también errático, se ve con claridad. El precio que se ha caído a estos niveles. Verán, yo tenía la pinta o la percepción de que el Bitcoin debe generar un movimiento al alza. Pero esta figura de aquí, lo que estamos viendo esto, chicos, esta es una figura de bajista. El Bitcoin lo que está haciendo es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Lo que le hace difícil al Bitcoin es que si rompe este nivel de retroceso, esto es cash. Eso es una caída al piso, chicos, pero al piso. Si el Bitcoin hace o sigue en su retroceso normal, chicos, eso es cash bursátil. Y no quisiera ser tan pesimista, pero si es que en verdad el Bitcoin hace eso, estamos hablando de que el Bitcoin podría caer por acá. Y si es que sigue en su misma perspectiva, es decir, podría caer a los 60, a los 99.000. Ya rompe los 99.000, chicos, esto es caída libre, pero se fue al piso. Se va a ir al piso y se viene la gran tendencia bajista del Bitcoin que dijimos en su debido momento, ¿no? Tiene esa perspectiva el Bitcoin. Y como les dije, no quisiera aterrar ni nada por el estilo, ¿no? Pero se ve con claridad ese movimiento, ¿no? Se ve con claridad ese dicho movimiento. Ya, a ver, verán. Déjenme ver si localizo un poco el tema del Bitcoin que les dije. Creo que era aquí, 2020, no, 2024 era. Creo que es este. Sí, miren. Este, no me acuerdo qué movimiento era, pero si se fijan, o sea, no es muy, siempre pasa. Miren, movimiento fue de una caída muy fuerte, como pueden ver. O sea, un día solo el precio se desplomó de 60 y se fue directamente a 49 en un día. Y durante la semana se recuperó otra vez a 60, como pueden ver. Y tú dices, ¿no? O sea, tú técnicamente en ese momento, tú ves que el precio ya se desploma. O sea, ya rompe la tendencia, se desploma, tiene fundamentales, porque para colmo había fundamentales. Lo ideal es que esto caiga, ¿no es cierto? Pero no, sube, como puedes ver. Y se va a máximos, es lo peor. Entonces, a eso voy. Que por eso es que a mí el Bitcoin en el corto plazo no me gusta tanto. Porque en tendencias, yo en tendencias claramente esto es compra. O sea, hasta tú compras aquí, tú estoplos en el largo plazo y dejas que esto se valore. Y listo, no hay problema. Pero en el corto es imposible así. Y no existe trader en el mundo. O sea, no existe, no existe, no existe, no existe trader en el mundo que sepa que esto va a caer un 10% y en la misma semana va a subir y remontar. Eso es imposible. Nadie puede saber eso. Lo que se puede prever en el largo plazo es que sí puede existir un fallo técnico y esto va a subir, ¿ya? Pero en scalping es imposible, porque para colmo en el scalping tú ves las velas enormes de ruptura, ¿ya? Entonces por eso es que pues Bitcoin no lo considero como una estructura más en el largo plazo. Bueno, yo estoy lejos de Bitcoin, alejado nuevamente del Bitcoin como tal, alejado del Bitcoin como tal. Trading de alta frecuencia, depende del lotaje. Mira, si tú haces con 0,01 en Bitcoin, y tienes una cuenta de unos 10.000, dale, se puede, con trading de alta frecuencia, y eso se va a disparar y vas a generar full dinero. Si tienes esas características, de una, ya, no te olvides, 0,01, $10.000. Pero si tienes $500 y haces 0,01, quemas la cuenta con trading de alta frecuencia. Y quemas la cuenta en esa hora, en una hora, 2 horas, la quemas. Porque el trading de alta frecuencia lo que hace es aumentar los lotajes mientras el instrumento sigue cayendo. El trading de alta frecuencia es lanzar operaciones repetitivas en un mismo punto, en una misma tendencia. Por ejemplo, aquí, digamos que el precio está cayendo, ya, pero en el corto plazo. Suponiendo que es el corto plazo. O no, para ser sencillos, veamos esta caída que está haciendo ahorita. Ya, mire, caída masiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es que hacen los traders de alta frecuencia? Dije, esto va a subir, pero se está manipulando. Entonces, lo que hago es vendo, 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 perdón, compro, 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 y eso sigue cayendo. Y más cae, más compras, más compras, más compras, ¿ya? Y en algún punto esto va a terminar de caer y va a remontar. Y todas esas compras se comienzan en ganancias. Ya, eso es trading de alta frecuencia. El problema es que ya vas a utilizar muchos lotajes. Vas a utilizar muchos lotajes y puede ser un problema. Porque si no tienes una cuenta grande, tú la quemas en segundos, la vas a quemar en segundos.
pero es privilegio de las instituciones con voz. Claro, totalmente. El trading de alta frecuencia es un privilegio. Por eso les digo, tiene que dar características la cuenta. La cuenta no es cualquier cuenta. Una cuenta de $100 es imposible tradear incluso el Bitcoin en tendencias de corto plazo. Ya, una cuenta de $1.000 en trading de alta frecuencia te va a durar 2 horas. O sea, eso es más para dar dinero al broker, para serles franco. Bien, nos vamos a el oro. Miren, el oro a 76 parece que ha caído. Déjenme ver hasta dónde. A 74, wow, ¿eh? Vamos a ver, déjenme ver cuánto estamos. El precio del oro ha llegado al mismo nivel de ayer de arranque. El precio del oro ha llegado al mismo nivel de ayer de arranque. ¿Sí? Porque el oro ayer arrancó en los 76, ahorita está en 76. Llegó como que no hubiera hecho nada. Como que esto de aquí es chiste. Esta suba de aquí fue una mecha, nada más. De hecho, si nos vamos al diario, vamos a ver la mecha. Diario. ¿Sí? Mire. Es como que todo esto que pasó ayer no sirvió para nada. Y ahora mismo el precio está yendo al piso, como podrán fijarse. Esa es la volatilidad que hay que evitar. Una volatilidad extrema y ya avisada, ¿no? Bien, chicos. Vamos cerrando la sesión. No hay más que decir. Fuera de Europa, único movimiento en el Nasdaq, pero swing trading, ojo, ¿no? Swing trading. Oro, como les dije, perspectiva a la baja, pero lejano o muy lejano de obtener el movimiento, ¿sí? Traten de alejarse del instrumento, no lo tomen a la ligera, es muy complejo. Como pueden ver, está haciendo movimientos muy complejos. Mi recomendación es procurar que el instrumento, pues, se quede de esa forma. Se quede así de complejo y obviamente no, que no nos barra a nosotros también. Entonces, eso es lo ideal acá. Esos movimientos son para tomar liquidez. Quisiera decir que sí, estimado Germán, pero ¿liquidez de qué? Sí, porque recordemos que está en máximos históricos. Entonces, quisiera decirte que sí, son para tomar liquidez, que es para eso, pero no, o sea, la realidad es que es movimiento únicamente y enteramente de manipulación. ¿Sí? No quisiera decir tampoco que los mercados son impredecibles, que no es cierto. De hecho, ahora mismo estamos prediciendo que el movimiento va a ser errático y no vamos a ingresar, ¿sí? Pero sí quisiera hacer un reenfoque o un alce, por decirlo así, de que el precio no está en sus mejores momentos, ¿sí? Más preguntas, dudas, inquietudes, por favor. Si no, cerraremos esta sesión únicamente con la gráfica del Nasdaq arriba y lo demás, pues aún lejos de tenerlo. Ujú. Bueno, chicos, entonces vamos a quedar hasta aquí. Por favor, solo esta vez, seamos meros observadores del mercado, ¿sí? Esta semana. Y pues en los otros horarios igual, ¿no? Seguramente algunos profesores igual quieran hacer entradas. Procuren hacerlo con mucha cautela, con cautela, ¿sí? Porque, miren, algo que tenemos ustedes y yo en común, y no solo ustedes y yo, sino todos los que formamos parte de esto, es que somos muy aparentes al riesgo, ¿ya? O entonces, como somos muy aparentes al riesgo, a veces nos parece muy buena idea ingresar en algunos instrumentos y a veces nos juega al revés. Entonces, o lo hacen con lote muy bajo, bueno, justo dijo eso Emerson, o no lo hagan. Ya, esta semana en específico, o de lleno, si saben que les estresa mucho esto, no operen. Desen unas pequeñas vacaciones, pongámoslo así, esta semana. Y después, la otra semana, ya con mucha más tranquilidad, vemos cómo quedó el mercado y lo tradeamos. Intuyo que este problema solo va a suceder esta semana. No creo que se alargue a más plazo y solo va a ser esta semana. Entonces, les animo a que actuemos con estrategia. Chicos, un fuerte abrazo, cuídense mucho, dudas, inquietudes a través del grupo. Chao.